Este año 2024 se cumplen 50 años del inicio de la carrera de Masami Kurumada como mangaka, como escritor de manga, y por eso se me ocurrió que quizás pueda ser una buena idea hacer una serie de videos analizando o comentando al menos algunas de las obras principales de Kurumada, o al menos algunas de las obras que a mí personalmente más me gustan. Y por supuesto tenemos que comenzar con Sukeiban Arashi, que es la primera publicación de Kurumada. Su primera obra oficial se publica en 1974 en la revista Shonen Jump. Esta es una historia que está protagonizada por Rei, una niña de 15 años que, como espero mostrar en los próximos minutos, cumple con varias de las características que son esenciales y recurrentes en otros de los protagonistas de Kurumada, ¿no? Rei es un personaje de sangre ardiente, como dice Kurumada, ¿no? Él dice en más de una entrevista que sus protagonistas tienen que tener sangre ardiente. Es decir, ¿qué significa eso, no? Son estos protagonistas, estos personajes que nunca se rinden, que siempre van para adelante, que a pesar de todas las dificultades, siempre están listos para dar su vida, para dar toda su sangre en pos de cumplir sus objetivos, en pos de luchar por la justicia. Y esto es lo que pasa con Rei, con esta niña de 15 años que protagoniza Sukeiban Arashi. Es una niña bien rebelde que no encaja en su entorno, que no cumple con las normas tradicionales de su cultura, ¿no? Sino que va en contra de eso y siempre está luchando, ama luchar, es lo que más le gusta en la vida real, lo que más le gusta es pelearse con otras personas y tiene mucho talento para eso. Y creo que a lo largo de estas aventuras que Kurumada nos va contando sobre Rei, hay una serie de temas que van a ser centrales en toda la obra de Kurumada. Todo escritor o escritora tiene una serie de temas que son centrales, que como que caracterizan, ¿no?, al estilo de escritura de ese autor o autora en particular. Bueno, en este caso, ya en Sukeiban Arashi yo siento que hay en germen, y a veces no tan en germen, sino que a veces ya de forma más compleja, hay temas centrales de Kurumada. Y quiero resaltar tres en este análisis y comentario que voy a hacer de Sukeiban Arashi. Primero quiero resaltar cómo es que ya está aquí el tema de la amistad, la importancia que Kurumada le da a la amistad y a la búsqueda de justicia. Luego quiero resaltar cómo es que Kurumada ya en Sukeiban Arashi presenta esta tendencia a construir antagonistas que tienen motivaciones complejas, antagonistas que no simplemente son villanos que vienen a hacer el mal, sino que tienen motivaciones complejas y que pasan por procesos de redención. Y el tercer punto que quiero resaltar es que ya en Sukeiban Arashi se ve esta tendencia que tiene Kurumada a cuestionar los roles de género tradicionales que hay en Japón, en particular los roles de género de la mujer. Rei es una protagonista que explícitamente va en contra de esos roles tradicionales de género, y esto es algo que no siempre se reconoce, pero que está muy presente en la obra de Kurumada. La escritura de Kurumada siempre tiene una carga moral, siempre. En todas las obras de Kurumada siempre hay personajes que en sus acciones y en sus palabras defienden una serie de valores morales, en particular el valor de la justicia. La justicia es probablemente el tema central en la obra de Kurumada, siempre se repite, siempre la defensa de ese valor. Y bueno, ocurre pues en Sukeiban Arashi que los personajes, efectivamente, a lo largo de sus aventuras, de los enfrentamientos que tienen, defienden la justicia. Pero hay algo interesante que ocurre en Sukeiban Arashi y ocurre en otras obras de Kurumada, que es que no son los protagonistas los que tienen estos momentos claves en donde se da un discurso en donde explícitamente se presenta la ideología pacifista en favor de la justicia, ¿no? No son los protagonistas. Por ejemplo, en Saint Seiya, que es la obra que a la gran mayoría de nosotros nos llevó a conocer a Kurumada, ¿no? En Saint Seiya, Seiya es un hombre de acción. Seiya no se detiene, a veces sí lo hace, pero por lo general no se detiene a presentar su ideología sobre la justicia. Seiya va directamente a la lucha. En Sukeiban Arashi ocurre algo parecido. Rei, la protagonista, es una mujer de acción. Ella directamente va a las patadas y a los golpes. Y es otro personaje, es su mejor amigo, Tokusaburo, quien más bien tiene estos momentos en los cuales tiene esta lucha dialéctica, ¿no? Es decir, esta lucha a través de las palabras, no a través de la acción, sino a través de las palabras. Tiene esta confrontación con el antagonista, o en este caso la antagonista, que es Shizuka, que es una niña de la misma edad que Rei, tenemos que asumirlo, porque está en el colegio, en el mismo grado, ¿no? Y que tiene esta noción clasista, racista. Kurumada nunca, o casi nunca, a veces sí lo hace, pero Kurumada casi nunca explícitamente habla de cosas como el clasismo o el racismo. Pero sí Kurumada suele construir a personajes que representan esas ideologías, ¿no? Y eso pasa con Shizuka. Shizuka es una niña que ha crecido en una familia rica y que cree, abiertamente dice, ¿no? Cree que los seres humanos no son iguales, sino que algunos han nacido por naturaleza para obedecer y otros han nacido por naturaleza para mandar. Esto es, dicho sea de paso, la noción de esclavitud que se tenía en la Grecia antigua, por ejemplo, o que al menos defendían personas como Aristóteles, ¿no? Algunos nacen por naturaleza para obedecer y otros nacen por naturaleza para mandar. Bueno, eso cree Shizuka. Y en oposición a ella, quien presenta la ideología contraria, no es la protagonista Rei, sino que es su amigo Tokusaburo,
Tokusaburo lo que presenta es el clásico pacifismo de Kurumada. Yo defiendo mucho que Kurumada es un autor con una ideología bien pacifista. No parece porque a Kurumada le gusta mucho la sangre y el gore, y ya en Sukeban Arashi hay escenas horribles, ¿no? En donde el gore es bastante extremo. Eso va a ser bien común en la obra de Kurumada. Pero bueno, a pesar de eso, Kurumada es bien pacifista en su ideología, o al menos en lo que quiere representar en sus personajes protagónicos. En oposición a Shizuka, Tokusaburo va a decir que efectivamente no hay que ser ingenuos. Existe la maldad en el ser humano, existe la avaricia en el ser humano, pero también existe la justicia. Es decir, Tokusaburo no pierde las esperanzas de que los vínculos humanos puedan darse a través de la justicia. Y la principal prueba, la principal evidencia que da Tokusaburo para seguir creyendo en la justicia está en los vínculos de amistad. La amistad es un valor súper importante en la obra de Kurumada. En Saint Seiya es clarísimo, ¿no? En Saint Seiya los vínculos de amistad hacen más fuertes a los individuos para que luchen por la justicia. Bueno, eso está en esta primera obra de Kurumada. Según Tokusaburo, en la amistad hay vínculos totalmente horizontales, en donde no hay desigualdad. En otros vínculos humanos hay desigualdad, de una u otra manera, ¿no? No sé, en los vínculos de trabajo hay jerarquías, en la familia incluso hay jerarquías, pero en la amistad hay total igualdad. Hay un vínculo totalmente horizontal. En la verdadera amistad se borran las desigualdades, se borran las jerarquías. No hay mejor virtud ética que la amistad, porque la amistad es la mejor prueba de que los seres humanos no nacemos desiguales, sino que podemos convivir en situación de igualdad. La construcción de antagonistas complejos es seguramente una de las cosas más interesantes, más atrayentes de la obra de Kurumada, y ocurre también aquí en Sukeban Arashi, en su primera obra, ¿no? Tenemos a Shizuka, que es una niña engreída, como ya dije, que es una niña que trata a los demás como si fueran sus sirvientes, que está acostumbrada a que la admiren todos. Shizuka es una especie de Saori pequeña, ¿no? Esto lo dijeron mis amigos de Universo Saint Seiya cuando hablaron de esta obra. Shizuka es un prototipo de lo que va a ser después Saori en Saint Seiya cuando era niña. Esta niña que maltrataba a los huérfanos, ¿no? En la mansión de Mitsumasa. Bueno, Shizuka es una cosa así, pero a la vez Shizuka es una niña que está llena de inseguridades. Es una niña que está buscando el contacto y el cariño profundo con otras personas, pero que sin embargo parece no tener habilidades para eso. Parece que ha vivido una vida en la cual nunca ha tenido este contacto íntimo con otras personas y no sabe muy bien cómo relacionarse a través de la amistad con otros. A Rei, por ejemplo, ella se acerca y parece encontrar en Rei una persona interesante, una persona especial, porque aparentemente Rei es la única que la trata con sinceridad, que no la está alabando todo el tiempo, que no la está admirando todo el tiempo. Y entonces el vínculo entre Shizuka y Rei, la protagonista y su antagonista, es un vínculo bien ambiguo, bien ambivalente. Hay momentos en donde Rei trata bien a Shizuka y viceversa, Shizuka trata muy bien a Rei, pero hay momentos en donde pareciera haber conflictos, parecieran no entenderse, y creo que eso es principalmente porque Shizuka tiene estas inseguridades que le impiden relacionarse en condiciones de igualdad con otros. Eso, por ejemplo, en el manga Kurumada nos lo manifiesta cuando hay esta confrontación entre lo que vemos de Shizuka, de la experiencia de Shizuka en su propia casa, en donde nunca la vemos rodeada de su familia, sino que la vemos rodeada de sirvientes. Es decir, la vemos rodeada de personas a las cuales trata siempre en condiciones de desigualdad. Y eso se opone a esta escena en la cual Shizuka visita a la familia de Rei. Y lo que ve Shizuka en la familia de Rei es que son personas que se tratan con total igualdad. Hay auténtico cariño y amor y confianza entre ellos. Y eso es algo que aparentemente Shizuka nunca ha conocido. Y entonces allí están las inseguridades de este personaje, que repito, no es simplemente alguien que hace el mal, no es simplemente la niña engreída, es una persona con una serie de complejos personales que la llevan a ser como es. Y como ocurre pues con otros personajes antagónicos de Kurumada, al final de la obra Shizuka pasa por un proceso de redención, ¿no? Al final, cuando Shizuka ha perdido a la admiración y el respeto de todos, Shizuka no tiene más remedio que enfrentarse a su propia soledad, que enfrentarse al hecho de que no tiene realmente amigos. No tiene a personas a las cuales tratar con cariño en condiciones de igualdad. Al final, Shizuka admite que está sola y admite que su primera amiga, su primera verdadera amiga, a pesar de que ha luchado contra ella a muerte, es Rei. Se suele repetir mucho el hecho de que Kurumada fue bien valiente al publicar una primera obra en la cual tuvo como protagonista a una mujer. Y efectivamente lo fue porque, o sea, pensemos en el contexto. No solamente es la década de los 70s en Japón, ¿no? Que es una sociedad todavía hasta ahora y en los 70s aún más bastante conservadora.
sino que es en la Shonen Jump. Es decir, es en una publicación, una revista que está dirigida principalmente para hombres. Y sin embargo, Kurumada tiene en su primera publicación a una mujer como protagonista. Efectivamente, eso es algo muy valiente y que se tiene que resaltar mucho, ¿no? Pero no es lo único. O sea, creo que eso no es lo único que hace Kurumada. No solamente tiene como protagonista a una mujer, a Rei, sino que en su primera publicación, literalmente el primer capítulo que publica Kurumada de Sukeban Arashi, es una reflexión bastante explícita sobre los roles de género tradicionales de la mujer en Japón. Es decir, Kurumada comienza a relatar historias en su carrera como mangaka, reflexionando sobre cómo hay ciertos roles tradicionales de la mujer que son impuestos sobre las niñas y que hacen daño a las niñas porque les quitan libertad. O sea, yo lo estoy aquí conceptualizando, ¿no? El asunto. No dice esto explícitamente Kurumada, pero a lo largo de su relato, Kurumada está hablando de esto. Literalmente esto lo dice Kurumada en la primera publicación. La primera vez que Kurumada publicó algo en la Shonen Jump fue una historia que hablaba sobre esto. Básicamente Kurumada lo que hace es reflexionar sobre cómo es que tradicionalmente se espera que las mujeres sean más sumisas, se espera que las mujeres japonesas no respondan con soberbia, que se mantengan en el ámbito del hogar, y tenemos por contrario a eso, ¿no? En oposición a eso, tenemos a Rei, a una protagonista que no es nada sumisa, que siempre está respondiendo, que no la vemos casi nunca en el ámbito del hogar, que siempre está en los espacios públicos. Es decir, Kurumada construye un personaje que explícitamente va en contra de esos prejuicios de género de la Japón tradicional. Por eso Rei siempre es juzgada por los demás. Constantemente hay otros que la están juzgando en tanto que no se comporta como mujer, ¿no? Y además descubrimos en esta obra, en Sukeban Arashi, algo que va a ocurrir también recurrentemente en otras obras de Kurumada, muy recurrentemente, que es que los antagonistas varones, los antagonistas hombres, casi siempre tienen rasgos misóginos. Es decir, casi siempre dicen cosas o hacen cosas machistas. Es como que nos estuviera diciendo, mira, este es el malo. Este es con el que no tenemos que identificarnos. Mira las cosas misóginas que dice, ¿no? Es como que ese rasgo, la misoginia, le sirve a Kurumada para decirle al lector, con este no te identifiques. Y aquí creo que es importante aclarar un asunto, ¿no? No es que Kurumada esté en contra de la tradición. De hecho, sería afirmar eso sobre Kurumada sería leer muy mal la obra de Kurumada. Kurumada es un escritor que tiene mucha nostalgia por los valores morales de la tradición, ¿no? Por esa Japón tradicional y sus valores morales y sus formas de ser un verdadero hombre, ¿no? Por ejemplo, eso está bien presente en la obra de Kurumada. Entonces, no es que Kurumada está en contra de la tradición, no es que Kurumada quiere borrar la tradición. En particular, hablando del tema de género, no es que Kurumada quiera borrar los roles de género tradicionales. No, eso no es lo que está buscando Kurumada, o no es el mensaje que da, al menos en mi lectura. Lo que está diciendo Kurumada es más bien que está mal que esos roles tradicionales de género sean impuestos de forma obligatoria. O sea, Kurumada no está diciendo hay que borrar los roles de género. Kurumada está diciendo hay que borrar la obligatoriedad de los roles de género. O sea, no tienen que ser obligatorios, no tenemos por qué imponerlos a las personas. ¿Por qué? Porque existen niñas como Rei que en su experiencia personal de vida no se sienten cómodas cumpliendo esos roles tradicionales de género. Y está bien, y es normal que existan niñas como Rei que les gusta pelear, que no les gusta estar en espacios domésticos, que responde con confianza a lo que le dicen otras personas. Está bien, hay niñas como ella y no tenemos por qué obligar desde el parámetro tradicional a que esas niñas sean como dice la tradición.